introducir a la tercera panelista, María Soledad Herrera, que va a exponer con el título, su presentación, Sistema de Cuidado en el contexto de la reconfiguración del contrato intergeneracional. María Soledad es profesora titular del Instituto de Sociología de la Católica en Chile, directora del Centro UC de Estudios de Vejez y Envejecimiento, e investigadora del Instituto Milenio Micare. Es socióloga, doctora en Sociología y máster en Gerontología Social. La palabra es tuya. Muchas gracias a todos y todas por estar acá. En esta presentación voy a primero definir el concepto de contrato intergeneracional, luego mostrar algunos datos de en qué dirección se están reconfigurando estos contratos y finalmente hablaré sobre los desafíos y oportunidades para los sistemas de cuidado específicamente. ¿Qué entendemos por contrato intergeneracional? Bueno, básicamente se refiere a los acuerdos implícitos y explícitos que existen entre distintas generaciones dentro de una sociedad y que determinan cómo se distribuyen los recursos, las responsabilidades y los beneficios entre generaciones a lo largo del tiempo. Este concepto primariamente estaba definido más bien pensando en lo que son los sistemas de reparto, ¿no es cierto?, de cómo se distribuyen las cargas, ¿no es cierto?, en términos de pensiones, y hoy día se está aplicando también al tema de los cuidados. Entonces se podría entender a nivel macro cómo se organizan y financian desde el Estado los sistemas de pensiones, la educación, los sistemas de salud, pero también la provisión de los cuidados institucionalizados. Y que en el fondo se entiende tanto como en un momento del tiempo, como decías tú, Patricia, ex antes que ocurra la dependencia, se prepara hacia el futuro las generaciones, pero también se refiere como al ex post, una vez que ya ocurre la dependencia, en el fondo, como a través de sistemas, ¿no es cierto?, de contratos sociales, vía impositiva principalmente, ¿no es cierto?, se financian los gastos de dependencia. Y en este sistema, y también es importante que en esta discusión, ¿no es cierto?, y es todo lo que hemos hablado hoy día, ¿no es cierto?, básicamente tiene que ver cómo ponemos, cuál es el rol que le compete a cada uno de estos actores, que serían la familia o las personas, el Estado, la comunidad y el sector privado. Yo, como de eso se ha hablado bastante hoy, mi presentación va a la segunda acepción de cómo podemos entender el contrato intergeneracional, que tiene que ver básicamente con la solidaridad intergeneracional familiar, que sería cómo se dan estos contratos intergeneracionales a nivel micro, a nivel de las relaciones intergeneracionales, y de eso voy a hablar. Que se refiere entonces a cómo se organizan los apoyos y cuidados entre los distintos miembros de la familia. Cuando hablamos de solidaridad intergeneracional familiar, tomando principalmente las aportaciones de Bengtson y sus colaboradores, por una parte tenemos temas importantes de estructura de oportunidades para que se den las solidaridades intergeneracionales, que tiene que ver básicamente con el tamaño de la red familiar, la cercanía física entre las personas en una familia, la cantidad de contactos que se dan. Eso es lo más fácil de estudiar, ¿no es cierto? Y acá ya hemos visto algunos datos, pero también importa si en el fondo si esta red es capaz de movilizar ciertos recursos de cuidado, cómo se da este intercambio funcional, el apoyo social entre las generaciones. Y el tercer elemento tiene que ver con la dimensión como más afectiva, que tiene que ver con la calidad de las interrelaciones, la afectividad, pero que también la ambivalencia y los conflictos que se producen, sobre todo también cuando hablamos de cuidado, ¿no es cierto? Cuando incluso hoy día se está hablando de la obligatoriedad del cuidado familiar, ¿no es cierto? ¿Qué implicancias puede tener eso en términos de conflictos familiares? ¿En qué dirección se están moviendo o se están reconfigurando los contratos intergeneracionales? Desde el punto de vista estructural, lo que estamos viendo es el aumento de las personas mayores que viven solas. Estamos observando una menor corresidencia intergeneracional de personas de distinta edad que corresiden en una misma vivienda, más familias recompuestas que también están teniendo implicaciones en términos de cómo se organizan los cuidados, aumento de personas mayores que están sin pareja, y eso va a ser progresivo también. Tenemos ya más personas solteras, por ejemplo, que llegan a la vejez. Disminución de la descendencia, ¿cierto?, del número de hijos y del tamaño de las familias, aumento de la ascendencia viva,
Ya, o sea, ya se mencionaba a la mañana que 1/3 de las cuidadoras son también personas mayores, ¿no? Entonces, cuando hablamos de personas mayores, estamos hablando que también están cuidando hacia arriba. Inmigración que tiene en consecuencia, entre otras cosas, por ejemplo, en la oferta laboral, ¿no es cierto?, para proveer estos cuidados. Pero también que tiene implicancias desde el punto de vista de la solidaridad intergeneracional, porque los hijos se van y quedan las personas mayores solas, principalmente en sectores rurales. Desde el punto de vista funcional de la solidaridad intergeneracional, lo que se ha podido observar en las distintas investigaciones es que hay una leve tendencia a disminuir la percepción de apoyo percibido de parte de las familias y una disminución en algunos aspectos, pero no en todos, como voy a mostrar a continuación, en las obligaciones familiares. Con respecto al tema de si es obligación o no proveerse de cuidados entre las generaciones. Y otro tema es que la ambivalencia de las relaciones familiares, ¿no es cierto? Cómo principalmente las relaciones digitales permiten que las personas entre las familias se contacten más, pero este mayor contacto no necesariamente repercute en contactos de mayor calidad y cómo observamos aumento de soledad, por ejemplo, en las personas mayores. Algunos datos para ilustrar lo que yo les acabo de mencionar, no hay datos para todo, ¿ya? Pero yo creo que para mí este es como el dato más importante que tiene que ver con los hogares multigeneracionales. Aquí hicimos un análisis con datos de los censos chilenos desde 1982 hasta el último 2017, que esperamos ya cuando esté la próxima base de datos disponible actualizarlo. Pero en el fondo lo que vemos es que lo que ha ido cambiando a través del tiempo en los arreglos residenciales de personas mayores en Chile es que ha aumentado fuertemente los hogares independientes. No, esas son personas en hogares independientes, vale decir, viviendo solas o viviendo únicamente con la pareja, ¿ya? Y la contraparte es la disminución de los hogares multigeneracionales en un contexto en que igualmente hoy en Chile la mitad de las personas mayores viven en hogares multigeneracionales todavía, que es bastante alto. Y lo que más ha disminuido son los hogares trigeneracionales, ¿ya? Con nietos. Ya son los nietos los que están disminuyendo más fuertemente en los hogares. También es importante de este gráfico observar que es más frecuente que las personas mayores reciban a familiares a lo contrario. Ya si ustedes se fijan, 40% en 2017 vivía en un hogar multigeneracional como jefe o pareja la persona mayor, que está recibiendo a un hijo y un nieto, o solamente a sus hijos. También, muchos de esos hogares son que están recibiendo solo a sus hijos adultos, ya porque como se ha extendido la educación superior en los jóvenes, se quedan más tiempo en la casa de sus padres. Los hogares multigeneracionales son más frecuentes en zonas urbanas y en personas con menor nivel educativo, y la proporción de allegamiento aumenta sobre todo después de los 80 años, pero es bastante baja si ustedes se fijan. El aumento de personas viviendo solas lo hemos ido viendo también en los censos, y aquí también incorporamos el dato de la última CACEN para tener algo más actualizado. Pero otras encuestas también dan cuenta de esto. Se triplicó el número de personas viviendo solas entre el censo 82 y la CACEN 2022. Sin embargo, en un contexto que es bastante bajo, ¿ya? De hecho, si uno, por ejemplo, miraba los datos durante la pandemia COVID, contrariamente a lo que todo el mundo pensaba, que las personas mayores estaban solas en la pandemia, no estaban solas. La mayoría vivía en un hogar con otra persona, ¿ya? Y solo un 15% vivía efectivamente sola, ¿ya? Eso es importante porque es un importante recurso también para el tema de los cuidados. La corresidencia es súper importante, ¿no? La principal variable de convivir solo es estar sin pareja, ¿ya? Entonces también los temas demográficos son importantes acá. Pero sin embargo, cuando controlamos por vivir sin pareja en un modelo multivariado, encontramos que los hombres viven más solos, aunque en términos absolutos las mujeres, hay más mujeres que hombres viviendo solas porque son más mujeres las que llegan a más edad. El estado civil declarado, como yo les decía, también la mitad de las personas, casi la mitad de las personas mayores en Chile tienen pareja, ya sea principalmente casadas, pero también conviviendo o en uniones de hecho. Y vemos que a través del tiempo, estos son datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez. Esta es una encuesta que nosotros hacemos en la UC, financiada por la Caja Los Andes, que venimos haciendo desde el año 2007 en adelante cada 3 años. Tenemos 6 versiones de la encuesta. Y ahí hemos podido hacer un seguimiento de la población chilena
que vive en su casa en zonas urbanas del país. Ya es una encuesta nacional. Y hemos visto que, por ejemplo, han disminuido los viudos, pero ahora se han estabilizado, porque en el fondo eso lo que refleja es el aumento de la esperanza de vida en un tiempo, pero que hizo disminuir la viudez porque se pospuso la edad de fallecimiento de las parejas en el fondo, pero hoy día se ha estabilizado la viudez, pero está aumentando fuertemente los solteros y separados, y eso se prevé que en el futuro eso va a ir aumentando, y va a ir empujando también al aumento de personas que viven solas. Bueno, obvio que también estamos viviendo la disminución de la cantidad de hijos, ¿no es cierto? Pero este dato me parece mejor que el de fecundidad, porque es el dato de paridad media final de los hijos, o sea, una vez que terminó la edad fértil, porque hoy día lo que está ocurriendo en Chile, ¿no es cierto?, muy fuertemente es la posposición de la fecundidad todavía, ¿ya? Si ustedes se fijan, las mujeres que llegarán al año 2024 terminando su edad fértil, igual tienen 2 hijos, ¿ya? Entonces no estamos todavía tan mal, pero podemos llegar a estarlo si es que seguimos manteniendo estas bajas tasas de fecundidad. Bueno, esto ya lo mostraron de otra manera, pero la relación de apoyo potencial, ¿no es cierto?, es la que está disminuyendo a través del tiempo, no me voy a detener en eso. ¿Qué nos muestran los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez en términos de la segunda dimensión de la solidaridad intergeneracional? Ya no la estructural, sino que la funcional. Nosotros en la última encuesta del 2022 vemos por primera vez un indicio de que bajó la percepción de disponibilidad de apoyo social. Y eso, este es un índice de 8 indicadores que se usa bastante, que es el índice de apoyo social de Moss, y que si ustedes se fijan al final, en el año 2022, disminuye el alto apoyo social, y casi se equipara con bajo apoyo, en un contexto que otros indicadores que tiene la encuesta sobre clima familiar, sobre satisfacción de necesidades afectivas con la familia, también van en esa dirección de, por primera vez, mostrarnos un posible debilitamiento de lo que son la percepción de las relaciones familiares. Lo que nosotros percibíamos ya en la última encuesta es una percepción de una familia fuertemente tensionada. Y eso se asociaba bastante también con el aumento de los sentimientos de soledad, muy asociado a este debilitamiento, como de una percepción de debilitamiento del apoyo que puede brindar la familia, ¿ya? En términos, el otro tema que nosotros preguntamos tiene que ver con con las percepciones sobre quiénes tienen que proveer estos cuidados y las obligaciones familiares, ¿ya? En general, en las obligaciones se han mantenido en el tiempo las percepciones, y yo puedo decir que solo una bajó en el tiempo, ¿ya? Que es la percepción de parte de las personas mayores de la obligación de cuidar a los nietos, ¿ya? Que si ustedes se fijan, en el año 2010 el 55% decía que era obligatorio cuidar a los nietos solo si lo deseaban los abuelos, pero aumentó a un 83% en 2022 diciendo que solo si los abuelos lo desean debieran cuidar a los nietos. Ya a mí, cuando yo presenté estos datos a una audiencia de 300 personas mayores, me aplaudieron. Ya fue el único dato que me aplaudieron, que entendí, ya. Pero esto se nos muestra un poco decir que no es que los hijos estén quizás menos dispuestos a apoyar. También de parte de la generación mayor también existe una percepción de querer ser más autónomo y vivir su vida de manera más independiente, ¿no? Y no depender de su familia, ¿ya? Esta pregunta de la percepción de obligaciones familiares, que se las estábamos haciendo siempre a las personas mayores, logramos que se incluyera en una encuesta de personas de 18 o más años, que es la Encuesta Nacional Bicentenario, UC, y en que ahí tenemos la comparación 2010-2021. Entonces, esta es la opinión de las personas de 18 años y más en Chile, ¿ya? Que, por ejemplo, el 68% dice que es obligación de los hijos cuidar a los padres cuando no pueden valerse por sí mismos. A mí me parece que esa es una percepción que yo la vería relativamente buena, relativamente alta, aunque hay un 30% que dice que solo si los hijos lo desean debieran cuidar a sus padres, ¿no? Ahora, si nos vamos a dar ayuda económica a los padres, claro, baja un poco, ¿no es cierto?, la percepción de que es obligatorio, es mayoritariamente la percepción, predomina la percepción de que solo los hijos, si los hijos lo quieren. Sin embargo, es interesante porque con el tiempo aumentó la percepción de que la obligación de los hijos es obligación de los hijos también dar ayuda económica a los padres. Yo no sé si se da esto porque ven que los padres están también con más necesidad económica,
y que es consistente con algo que voy a mostrar ahora, que tiene que ver con las percepciones que tienen en este caso las personas mayores acerca de quién tiene que serse responsable. Por ejemplo, preguntamos 3 cosas, pero acá estoy mostrando solo proporcionar apoyo económico. Si la responsabilidad tiene que ser principalmente la familia, del gobierno, o igualmente la familia y el gobierno. Y lo que vemos es que lo que ha aumentado de parte de las personas mayores de chilenas es la percepción de que tiene que equipararse la responsabilidad igualmente familia y gobierno, ¿ya? Y en otros indicadores también estamos viendo eso un poco, ya como que se está dando una percepción de que tienen que entrar distintos actores, ¿no es cierto?, claramente en esta solidaridad intergeneracional. Bueno, obviamente las otras 2 preguntas que hicimos fue quién tenía que hacerse cargo de la provisión de cuidados y de ayuda en las tareas de la casa, y ahí obviamente la amplia mayoría siempre dice que es la familia. No hay acá en Chile todavía una percepción de que el Estado tenga que entrar como proveedor de cuidados, como por ejemplo servicios domiciliarios. Eso no está todavía como en la cabeza de las personas. También en la encuesta Bicentenario UCED, también en población de 18 más años, se ha ido monitoreando la percepción de responsabilidad personal versus Estado, ¿ya? En este caso, la línea azul son las respuestas que dicen que cada persona debería preocuparse y responsabilizarse de su propio de su propio bienestar, y la línea en gris, la de abajo, la que empezó abajo, dice que el Estado debería preocuparse y hacerse responsable por el bienestar de las personas. Lo que ha pasado en el tiempo es que se han ido también equiparando, ¿no es cierto?, las percepciones de que tienen que ser responsabilidades personales, pero también del Estado. También está aumentando en la población chilena la percepción de que el Estado tiene que ser más responsable en esto. ¿Y cuáles son los desafíos? Perdón. Me estoy adelantando demasiado. Me fui para atrás demasiado. Ya. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades de estos cambios en la solidaridad intergeneracional para los sistemas de cuidado específicamente, que es lo que estamos conversando ahora? Yo diría que, por un lado, ya se habló acá, ¿no es cierto?, lo que tenemos que apuntar es a retrasar la dependencia, ¿cierto? Aquí ya hemos hablado de cómo enfrentar la dependencia, pero en realidad tenemos que mirar antes, tenemos que mirar cómo retrasar esta dependencia. Los desafíos en términos de salud, obviamente, son fortalecer el sistema público, especialmente la salud preventiva, y disminuir brechas en los determinantes sociales de la salud, por ejemplo, los hábitos, ¿no es cierto?, la alimentación, etc. ¿Cuáles serían las oportunidades en este sentido? En términos de salud, una oportunidad es que ya hemos visto, nosotros ya lo vemos claramente en este seguimiento de las encuestas nacionales de calidad de vida en la vejez desde el 2007, como yo les decía, cómo el aumento en los niveles educativos de la población mayor que va entrando a la etapa vejez se asocian en general con que están entrando mejor a la vejez. Entre otras cosas, por ejemplo, ha aumentado la autopercepción de salud, ha mejorado, ¿ya? Entonces, una oportunidad justamente es el mejoramiento de estos niveles educativos de la población mayor, que le va a permitir estar más informada y mejor preparada también en términos de salud. Y bueno, también obviamente las tecnologías, la inteligencia artificial aquí puede ayudar también muchísimo a anticipar y mejorar diagnósticos. En términos sociales, lo que hemos observado como desafío es una disminución de la participación social, principalmente la participación religiosa, y como ciertos entornos poco amigables e inseguros. Acá no se ha hablado de eso, pero cuando nosotros hablamos de retrasar la dependencia, no solamente tenemos que pensar en salud, tenemos que pensar, bueno, yo trabajo en todos esos temas principalmente porque soy socióloga, mi proyecto actual tiene que ver con aislamiento y soledad de las personas mayores, es mi proyecto Fondecita actual, y uno lo que ve ahí es que en el fondo, o sea, hay amplia evidencia, ¿no es cierto?, de cómo la soledad se asocia con, ¿no es cierto?, con mortalidad más temprana, con aumento de problemas cardiovasculares, ¿no es cierto?, y obviamente con dependencia, ¿no?, y con anticipación de la dependencia. Entonces, también debemos mirar aquellos factores sociales que están totalmente comprobados que inciden sobre indicadores objetivos de salud. Y los entornos poco amigables, no solamente pensando en lo urbano, sino que en la inseguridad, hoy día, uno de los principales cambios que observamos en la última encuesta de calidad de vida en la vejez fue el aumento de la percepción de inseguridad, de que les vayan a robar, de que cuando salgan les vayan a robar.
Y eso obviamente se asocia con que la gente sale menos de la casa, interactúa menos con las otras personas y aumenta soledad también. Y la soledad está muy asociada con esa inseguridad, con esa incertidumbre, ¿no es cierto? Y también otro desafío tiene que ver con la brecha de las tecnologías de información y comunicación todavía, pero principalmente en el uso instrumental, ¿ya? Y como fortaleza en el ámbito social vemos, bueno, los vínculos familiares siguen siendo una fortaleza en Chile, y eso hay que reconocerlo, ¿ya? También hay bastante oferta de espacios de participación social, se ha democratizado el conocimiento y ha disminuido también la brecha de acceso a las TICs, y tenemos que todavía mucho que avanzar, pero sí, eso es una fortaleza. En términos socioeconómicos, la disminución de la solidaridad intergeneracional, obviamente, va a presionar a los gastos de parte del Estado, de los privados y de los otros actores que tienen que entrar acá, ¿no? Bueno, además está decir el aumento de la presión en los sistemas de pensiones, los gastos de salud, etc. Pero ¿cuáles son las oportunidades que yo veo acá? Que en general hay una alta percepción todavía de apoyo familiar, que hay una cultura familista todavía bastante, yo diría bastante alta, a pesar de que está disminuyendo, pero todavía es alta. El aumento de la participación laboral femenina va a permitir que las personas mayores lleguen con más recursos, las mujeres, a la vejez. La reforma del sistema de pensiones también va en esa dirección. Inmigración, ya me refería a eso. Y en términos políticos, yo diría el principal desafío es que tiene que ser esto multisectorial y requerimos muchas políticas para poder hacer frente a la crisis de los sistemas de cuidado, ¿no? Yo diría que la oportunidad es que ya se está hablando del tema, hay una mayor sensibilización, pero no sabemos todavía, o sea, pero no hay acuerdo todavía sobre cómo enfrentarlo, no sé. Y creo que una oportunidad es el Sistema Nacional de Cuidado porque reconoce al Estado una responsabilidad creciente en el tema. Y ya estoy terminando. Y básicamente, ¿por qué tenemos que preocuparnos de esto? Porque porque la preocupación de las personas mayores por este tema de cómo es la principal preocupación de las personas mayores la dependencia. Eso se asocia con salud mental de las personas mayores. La principal preocupación, yo les decía, es tener que depender de otras personas, y esta preocupación se asocia con temas de salud mental, por ejemplo, con mayores síntomas depresivos o con mayor sentimiento de soledad. Y en las personas que no son mayores, esta preocupación se asocia con edadismo. Y bueno, también los invito aquí a leer el documento que sirvió de base un poco para preparar esto. Gracias.